Tema 25. Vía del fosfato de pentosa y exodo. Contenidos. Vía de las fosfato de pentosas involucra dos fases importantes. La primera, denominada reacciones oxidativas, son reacciones irreversibles, y una segunda fase donde se involucran reacciones no oxidativas. Consecuencias son de forma reversible. De forma general, dentro de la vía de las pentosas fosfato van a generar algunos productos y subproductos de mucha importancia para la célula, y los cuales van a participar en otros procesos metabólicos. De estos podemos mencionar la generación de NAD-fosfato en su estado reducido, NAD-fosfato en su estado reducido, y además de la ribosa. Ribosa va a llegar a conformar parte de la estructura de los nucleótidos y en consecuencia los ácidos nucleicos como el DNA y el R. Reacciones oxidativas irreversibles. La primera fase de la vía de las pentosas fosfato involucra la conversión de glucosa 6-fosfato a ribulosa 5-fosfato. Esto se lleva gracias a las siguientes reacciones. La glucosa 6-fosfato es transformada a 6-fosfogluconolactona por acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Más acá mencionar que esta enzima es el punto de control que va a regular toda esta ruta. Una reacción irreversible. Y además acá se genera el primer equivalente reductor. En este caso podemos mencionar el NAD-fosfato en su estado reducido. La 6-fosfogluconolactona se transforma a 6-fosfogluconato gracias a la gluconolactona hidrolasa. Lo que va a existir acá es una oxidación, ¿no?, del grupo aldehído a un grupo carboxilo, carbono 1 de la molécula. Luego el 6-fosfogluconato es transformado por el 6-fosfogluconato deshidrogenasa hasta ribulosa 5-fosfato, ¿no?, encontrándose un producto intermediario poco estable denominado 3-ceto-6-fosfogluconato, que inmediatamente pasa a su estado más estable, el caso de la ribulosa 5. Ocurre por liberación de un átomo de carbono bajo la forma de dióxido de carbono. Es en esta reacción donde se lleva adelante la liberación de un segundo NAD-fosfato reducido. Reacciones no oxidativas reversibles. La segunda fase de la vía de las pentosas. La ribulosa 5-fosfato puede seguir dos caminos. La primera, transformar esta ribulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato, encontrándose una forma intermediaria poco estable denominada forma enediol, gracias a la acción de la ribosa 5-fosfato cetoisomerasa. Esta ribosa es importante ya que la célula lo va a utilizar para poder generar nucleótidos y sus ácidos nucleicos. Es así que el metabolismo de los ácidos nucleicos involucra esta primera conversión. La ribosa 5-fosfato es transformada en PRPP, fosforibosil pirofosfato, gracias a la PRPP sintetasa. Se requiere un gasto de energía, por eso que se hidroliza una molécula de ATP. Este PRPP es el que ya va a dar inicio a la biosíntesis de purinas. Por otro lado, la ribulosa 5-fosfato es transformada en silulosa 5-fosfato gracias a la ribulosa 5-fosfato 3-epimerasa. Y esta silulosa 5-fosfato más una molécula de ribosa 5-fosfato y por acción de la transcetolasa puede generar dos moléculas, una pseudooptulosa 7-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. Posteriormente, ambos sustratos van a ser reconocidos por la transaldolasa y generar también dos productos,
eritrosa 4-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Finalmente, esta eritrosa 4-fosfato más una celulosa 5-fosfato, también por acción de una transcetolasa, va a generar gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Entonces, como productos finales de la ruta de las pentosas fosfato, tenemos dos moléculas de fructosa 6-fosfato más gliceraldehído 3-fosfato. Estos tres metabolitos productos finales forman parte de los metabolitos intermediarios dentro de la glucólisis, por la cual estos van a seguir y van a llevar adelante y van a participar en esta otra ruta. El NADPH, usos de NADPH. El NADPH o NAD-fosfato reducido o nicotina de dinucleótido fosfato reducido es un subproducto que se forma como consecuencia de la vía de las pentosas. Estructuralmente se asemeja al NAD, nicotina de dinucleótido, con una pequeña diferencia estructural que es la presencia del grupo fosfato en uno de los nucleótidos presentes. La función del NAD fosfato, a diferencia del NAD, es que este no se encarga tanto en el transporte de electrones, sino más bien participa como un equivalente reductor, un potente equivalente reductor. Así que gracias a esta propiedad de ser un reductor por excelencia, la célula la utiliza bajo los siguientes criterios. Lleva adelante biosíntesis reductora, reducción del peróxido de hidrógeno, sistema de la monoxigenasa, el citocromo P450, fagocitosis leucocitaria y en la síntesis del óxido nítrico. Biosíntesis reductora. El NADPH es importante en la biosíntesis de ciertos compuestos de naturaleza lipídica. Tal es el caso de los ácidos grasos y de las hormonas esteroideas. Es así que esta síntesis de ácidos grasos se va a llevar en glándulas mamarias, especialmente y altamente estimulado durante el periodo de lactancia, tejido adiposo, ¿no? Sobreestimulado cuando se tiene un consumo excesivo de carbohidratos. Síntesis de esteroides, ¿no? A nivel de los testículos, ovarios, placenta y corteza suprarrenal. Vale decir, participa en la síntesis de los tres principales grupos de hormonas esteroideas: los mineralocorticoides, los glucocorticoides y las hormonas. Dentro de los mineralocorticoides podemos mencionar a la aldosterona, dentro de los glucocorticoides al cortisol y finalmente dentro de las hormonas sexuales tendríamos a testosterona, andrógenos, estrógeno y progesterona. Aldosterona, importante regulador en el equilibrio hidroelectrolítico. Cortisol, implicado en la regulación en sangre. Las hormonas sexuales participan en la diferenciación somática durante el desarrollo de los. La operación se ve incrementada en el periodo. Reducción del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno forma parte del conocido como especies reactivas de oxígeno o EROS y se producen como consecuencia del metabolismo del oxígeno. Entonces son formas reducidas del oxígeno. Así que el oxígeno, al ir ganando electrones, ¿no?, genera superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo y finalmente un estado inocuo de. Entonces son estas especies reactivas de oxígeno que pueden ser utilizadas por ciertas líneas celulares, fagocitos, para la eliminación de agentes foráneos al organismo, en el caso de microorganismos, pero también pueden producir ciertos daños celular, participando en la oxidación de lípidos, proteínas, inclusive ácidos nucleicos. Entonces el NAD-fosfato reducido es importante en la eliminación y reducción del peróxido de hidrógeno gracias a que este
peróxido de hidrógeno puede ser reducido por acción de la glutatión peroxidasa hasta una forma neutralizada del agua. Esto por participación también de una molécula, de dos moléculas de glutatión en estado reducido. En consecuencia, lo que se lleva adelante es una reacción redox, vale decir, reducción del peróxido de hidrógeno hasta agua, y oxidación del glutatión reducido hasta una forma oxidada. Esta forma oxidada es inútil para la célula y necesariamente debe ser reducida nuevamente para poder favorecer la reducción no solamente del peróxido de hidrógeno, sino también de otros intermediarios que tienen la característica de ser agentes. El glutatión es un tripéptido conformado por cisteína y glicina, nombre glutamil, cisteína y glicina. Característica estructural de que el glutamato se une a la cisteína mediante un enlace gamma peptídico, o así en enlace alfa. Parte activa de este tripéptido llega a ser el sulfidrilo de la cisteína, es el que va a participar directamente en las reacciones de oxidación. Entonces el NAD-fosfato, en su estado reducido, es el encargado de poder promover la reducción de un glutatión oxidado, de tal manera que se van a tener concentraciones adecuadas de glutatión reducido para que ésta pueda ser utilizado por la glutatión peroxidasa en la reducción de algunas especies reactivas de oxígeno como el peróxido de hidrógeno hasta agua. Sistema monoxigenasa de citocromo P450. Este sistema se encarga de la eliminación de molécula de oxígeno molecular traspasando los oxígenos hacia una molécula de agua y a parte de un grupo hidroxilo o alcohol que va a estar presente en un compuesto químico de preferencia con características hidro. Hay dos sistemas, el sistema mitocondrial y el sistema microsómico. El sistema mitocondrial se lleva adelante en la membrana interna de las mitocondrias. Es la encargada de participar o de llevar adelante reacciones que involucran la biosíntesis de hormonas esteroideas, síntesis de ácidos biliares y activación. Las biosíntesis de hormonas esteroideas ocurren procesos de oxidación donde el núcleo esteroideo ciclopentanofenantreno se va hidroxilando, se va oxidando hasta grupos aldehídos, inclusive hasta grupos. También algo semejante se da en la síntesis biliares. Los ácidos biliares se caracterizan por la presencia de ácidos carboxílicos en su estructura que se producen por oxidación de grupos alcoholes y grupos con la donde existen procesos de hidroxilación para volver activos para volver activas a la vitamina D, colecalciferol. Sistema microsómico que se lleva adelante en el retículo endoplásmico liso, principal encargado de eliminar agentes xenobióticos de la célula, foráneos o externos a la célula, especialmente aquellas estructuras que tienen naturaleza hidrofóbica y al no ser solubles en agua se dificulta su eliminación y entra en acción el sistema microsómico, cuya función principal va a ser la de poder hidroxilar este tipo de compuestos con la finalidad de incrementar su hidrofilidad y estos puedan ser posteriormente eliminados a nivel o por la orina y ya sea por las fagocitosis leucocitaria. La fagocitosis es un proceso exclusivo de determinadas celulares conocidas en común con el nombre de fagocitos. Los fagocitos se caracterizan por llevar adelante el proceso de fagocitosis.
La fagocitosis involucra ingreso de material ajeno al organismo al interior de una célula por un proceso de dosis mediada por receptores y cuya finalidad va a ser su eliminación. También a la acción de los lisosomas. Juegan un rol importante las inmunoglobulinas, un grupo de proteínas de protección. Tienen afinidad por ciertos puntos antigénicos presentes en organismos como bacterias, virus, citos. Entonces las células reconocen esas inmunoglobulinas que han opsonizado a ese microorganismo y estas se unen a receptores específicos a las cadenas pesadas de proteínas como G o IgM para posteriormente ser incluidas al interior de la célula por todo el complejo que ha sido introducido, a la célula. Posteriormente es fusionada a los lisosomas para formar fagolisosoma. Es donde se va a llevar adelante la eliminación de este, ya sea por el pH ácido que está presente dentro del lisosoma, también por acción de las enzimas, además de la presencia de especies activas de oxígeno. Ese microorganismo es destruido gracias a un proceso también conocido con el nombre de estallido respiratorio, que va a promover que el oxígeno origine especies reactivas del oxígeno, como son el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno o el hidroxilo. Esto se lleva adelante gracias a la participación de un NAT-fosfato que va a promover que el oxígeno se convierta al anión superóxido gracias al fosfato reducido oxidasa. Y de forma espontánea posteriormente se genere el peróxido de hidrógeno que junto con la participación del aniones cloruro va a formar ácido hipocloroso e hidróxido, anión hidróxido, cuales van a directamente provocar la acción de proteínas, de carbohidratos, de lípidos y de ácidos. Además, acá hay que mencionar que no solamente participan en citosis de oxígeno, sino también, como habíamos mencionado, factores importantes: el pH del lisosoma, que es menos 5, y la presencia de enzimas nucleasas, síntesis de los óxidos. El óxido nítrico lleva adelante diferentes funciones dentro del organismo y es producido a partir del aminoácido arginina. La arginina, gracias a la acción de la óxido nítrico sintasa o NOS y un agente reductor como lo es el NAT-fosfato reducido, va a generar citrulina y además la liberación de óxido. Para esto se requiere la participación del oxígeno. Este óxido nítrico se puede formar en diferentes líneas celulares, diferentes tejidos, y es por eso que se han descrito diferentes tipos de óxido nítrico sintasa. El caso del óxido nítrico sintasa endotelial, encargado de producir óxido nítrico a nivel vasos, para de controlar el tono. La óxido nítrico sintasa inducible, que se encuentra presente principalmente en los fagocitos, el que va a participar en la actividad bacteriana, dando especies de oxígeno. También existe la óxido nítrico neuronal, que está presente en las neuronas y la que se va a encargar de producir óxido nítrico con función de neurotransmisor, nervioso central y periférico. El óxido nítrico se ha descrito que participa en la inhibición del agregado de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bien, recapitulando un poco la parte de la vía de las pentosas fosfato,
mencionamos que la enzima reguladora de esta vía es la glucosa 6-fosfato. Y es tal vez una vía importante dentro del eritrocito, ya que el eritrocito no contiene núcleo, no contiene ribosomas, razón por la cual su cantidad de proteínas es bastante. Se ve la ausencia de alguna ausencia por causas o motivos genéticos o de proteína, pues en estas células se va a ver tal vez afectaciones y en este caso, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa lleva adelante la transformación de glucosa 6-fosfato a 6-gluconolactona y esto continúa con la vía de las. Para esto requiere NAD-fosfato de un estado oxidado, lo va a pasar a un estado reducido. El eritrocito, el NAD-fosfato reducido, gracias a la acción de la glutatión reductasa, va a promover que una glutatión en estado oxidado genere dos moléculas de glutatión en estado reducido, que es de mucha importancia para esta célula, ya que se va a encargar de neutralizar los posibles agentes oxidantes presentes en la célula, como es el caso del peróxido de hidrógeno, que por acción de la glutatión peroxidasa va a generar. Entonces, la carencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa deteriora la capacidad de un eritrocito para formar NADPH, que provoca una manifestación una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X. La principal manifestación es la anemia. Caracteriza por la presencia de gran cantidad de agentes oxidantes que van a provocar la oxidación. Proteínas, lípidos, carbohidratos y el ácido. Y en el caso del glóbulo rojo, pues oxidación en esta célula, de tal manera que estas proteínas desnaturalizadas tienden a adosarse o unirse al interior de la membrana celular, formando inclusiones denominadas cuerpos. Esta enfermedad se la ha clasificado en 4 grupos. Uno tiene una sintomatología denominada muy grave, que se caracteriza por anemia hemolítica crónica. La actividad enzimática es mínima, menor al 10%. Tipo 2, denominada de manifestaciones graves, hemolítica es episódica, y tenemos una actividad enzimática también 10%. Tipo 3, de sintomatología moderada, actividad enzimática entre el 10%. La tipo 4, donde prácticamente no hay sintomatología porque tenemos una actividad enzimática superior al 60%. Factores desencadenantes para provocar las manifestaciones. Mencionamos fármacos oxidantes, favismo, infección. Fármacos oxidantes son principalmente tres grupos, que son los antibióticos, los antimaláricos y los antipiréticos. Maláricos, antipiréticos como. El favismo es un tipo de enfermedad, tiene bastante prevalencia en asiáticas, principalmente del medio. Se produce por consumo de habas y productos semejantes a haba, ya que estos productos contienen grandes cantidades de vicina y convincina, que mediante el metabolismo normal del organismo pueden ser metabolizados hasta vicina e isoburamilo, que son potentes compuestos o agentes oxidantes que van a desencadenar todas las características de una deficiencia de 6-fosfato de glucosa 6. Y las infecciones, ¿no? Esto se da a nivel o por participación de los fagocitos, células especiales, cuya misión es justamente la eliminación de microorganismos mediante el estalido respiratorio o bien enzimas líticas, hidrolíticas, el pH mismo del fagolismo. Es durante este proceso, como ya se ha explicado anteriormente, que se producen especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, cuya característica principal es que son potentes agentes oxidantes.
vía del ácido urónico. Esta vía promueve la formación del glucoronato o ácido glucurónico a partir de la glucosa 6-fosfato, cuya primera reacción se lleva adelante gracias a la fosfoglucomutasa, que va a producir glucosa 1-fosfato. Posteriormente, esta glucosa 1-fosfato, gracias a la acción de la UDP glucosa pirofosforilasa, genera una uridina difosfato glucosa. La uridina difosfato glucosa es transformada a uridina difosfato glucoronato gracias a la UDP glucosa deshidrogenasa. Es este metabolito intermediario que va a ser importante para la síntesis de glucurónidos y proteoglucanos, que ya los en temas. Posteriormente, gracias a una remoción del grupo uridilo del agua, va a generar glucoronato. El glucoronato es importante al ser una molécula altamente hidrofílica en conjugarse o unirse a compuestos de naturaleza hidrofóbica para poder activarlos o bien para poder favorecer su. Claro de esto es el caso de la bilis directa o no conjugada. Para su metabolismo necesariamente debe ser unido a un glucoronato, de forma que puede ser eliminada a través de la orina o metabolismo de la fruta. La fructosa es una exosa lógica, está presente de forma natural en algunos alimentos bajo la forma de disacárido o monosacárido. Disacárido principalmente en la sacarosa o azúcar, y en su forma monosacárido en algunos productos como manzana y la miel. La fructosa puede seguir dos caminos dentro de su metabolismo. Una que es muy rara, mucho va a depender de la concentración. El sabor de la fructosa es amplia, entonces entra en acción la hexocinasa, la cual va a poder fosfatarla y generar fructosa, y a partir de este metabolito ir generando los demás, la continuidad a la glucosa bajo la forma de ATP y NAD. Lo más probable es que en la célula ocurra las reacciones. La fructosa, gracias a la acción de la fructosinasa y energía, genere fructosa 1-fosfato. Esta fructosa 1-fosfato es clivada posteriormente, es decir, es rota en su parte central para generar dos estructuras gracias a la aldolasa B. Un lado una molécula de gliceraldehído y un fosfato de dihidroxiacetona. Fosfato de dihidroxiacetona por una fosfatiosa isomerasa puede ser transformado a gliceraldehído 3-fosfato y por ese lado ingresar a la glucólisis, directamente a la segunda fase de la. En cambio, el gliceraldehído va a llevar adelante diferentes. En esta imagen lo que se va a observar es un resumen del metabolismo de la fructosa, la principal fuente, la glucosa que por la digestión, la glucólisis y la fructosa. La acción de la fructosinasa generaba fructosa, la aldolasa B, la gliceraldehído, y este gliceraldehído es el va a tener dos caminos totalmente diferentes. Un lado, el alcohol deshidrogenasa puede generar el glicerol. Este glicerol, por una glicerolcinasa, genera el glicerol fosfato. Es un sustrato importante para el metabolismo de lípidos, principalmente los fosfoglicéridos y los triacilgliceroles. Por otro lado, el gliceraldehído puede ser transformado a gliceraldehído 3-fosfato gracias a una tiosacinasa, para que bajo esta forma pueda ingresar en el metabolismo de la fructosa. Se han descrito dos alteraciones importantes que se deben a la deficiencia de las dos. Llevan adelante participan. La primera se da por deficiencia de la fructosinasa, lo cual va a causar fructosuria esencial. Se caracteriza por carencia de fructosinasa, es una enfermedad autosómica recesiva, es de afección benigna y donde podemos observar una acumulación de fructosa.
patología se debe a una deficiencia de aldolasa B, cual se denomina intolerancia hereditaria a la fructosa. Tiene carácter autosupresivo. La ausencia de aldolasa B induce atrapamiento intracelular de la fructosa 1-fosfato, lo que va a causar hipoglucemia grave, vómitos, ictericia, hemorragias, hepatomegalia, disfunción renal, lactacidemia e hiperuricemia. El consumo de fructosa, sacarosa y sorbitol puede causar insuficiencia hepática y muerte. El tratamiento consiste para ambos casos en la eliminación de la fructosa y la sacarosa. La fructosa también tiene otro tratamiento en otras celulares, tales como glucosoides, donde en las vesículas seminales la glucosa bien puede ingresar al vía de las glicólisis o bien transformarse en fructosa mediante reacciones. Primero ser reducido la glucosa hasta el sorbitol gracias a la aldose reductasa, y este sorbitol posteriormente ser transformado a fructosa gracias a la sorbitol. Para los espermatozoides, este es una opción muy importante para poder generar energía en esas líneas. También en el cristalino, nervios y riñón va a ocurrir algo semejante. De la glucosa que ingresa a estas células normalmente deberían participar en la glucólisis, pero cuando se encuentran en grandes cantidades se transforman en sorbitol gracias a la aldosa reductasa. Este sorbitol en exceso en las líneas celulares altera el equilibrio osmótico, razón por la cual, al volver al equilibrio, la célula aumenta su permeabilidad renal, promoviendo el ingreso de moléculas de agua, lo cual va a aumentar el volumen celular de estas células y se va a plasmar en ciertos problemas, como una ceguera, alteración de nervios, daño renal o fallas, también alteración de la célula. Las complicaciones son características en diabéticos, donde los niveles están realmente mayores. Metabolismo de la galactosa. La lactosa también es un monosacárido de 6 átomos de carbono, es una hexosa, que dentro de nuestro organismo no se encuentra de forma libre, sino que más bien se asocia rápidamente para generar un disacárido importante como es la lactosa, o bien oligo y polisacáridos que van a formar parte de la estructura de glucoproteínas o proteoglucanos que van a llevar adelante funciones estructurales o de adhesión. Entonces la galactosa, que proviene de la lactosa la dieta, es transformada rápidamente en galactosa 1-fosfato por energía. Esta galactosa 1-fosfato se transforma en UDP galactosa gracias a la glucosa y acción de la galactosa 1-fosfato uridina. UDP galactosa puede conformar por un lado lactosa, como lo vamos a analizar adelante, o bien transformarse en UDP glucosa gracias a la UDP hexosa 4 epimerasa, o participar directamente en la síntesis de glucolípidos glucoproteínas proteicos. Se han descrito las siguientes patologías asociadas también a la deficiencia de las enzimas del metabolo. La enzima afectada es la galactosinasa, la de carencia de recesivo, que va a producir una galactosemia y una galactosemia. Causa acumulación de galactitol en las células, ¿no? Hay un consumo de la dieta. El galactitol elevado puede causar celiales, y el tratamiento debe ser la segunda patología se da por deficiencia de galactosa.
conoce con el nombre de galactosemia clásica. Se debe a la carencia de galactosa 1 grasa de carácter autosupresivo, causa galactosemia, además de acumulación de galactosa pato y galactol, nervioso cristalino, riñón, lesiones hepáticas, grave y cataratas. Diagnóstico prenatal se lo puede realizar dentro. El tratamiento consiste en la eliminación de la dieta, síntesis de la para concluir el tema, analizar la ruta metabólica mediante la cual se sintetiza la lactosa, que es un disacárido que dentro de su estructura está presente una molécula de glucosa y una molécula de galactosa, por un enlace glucosídico del tipo beta 1. Esta unión se da gracias a la participación de dos proteínas, proteína A y proteína A, conocida con el nombre de beta D galactotransferasa, lleva adelante, está presente en personas, tanto varones y mujeres. Lleva adelante la inclusión de la galactosa en lípidos, carbohidratos para generar los proteínas, glucolípidos. La proteína B o alfa-lactoalbúmina solo se produce durante ciertos periodos de vida, especialmente en mujeres que están en un periodo de lactancia. Su síntesis se ve favorecida por la fusión de ambas enzimas, la proteína A y proteína B, genera la UDP galactosa glucosa galactosa, conocida como lactosa. Y es este complejo enzimático el cual se va a encargar de generar lactosa a partir de una UDP galactosa y glucosa. La lactosa, para conformar parte de la leche materna en la mujer. ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.